Perfecto, y estamos en la parte 3, en la sesión tercera, en la sesión 3 de nuestro webinar, última sesión, y continuamos con el tema de la diligencia jurídica en el ofrecimiento de inteligencia artificial, de IA. Y entonces se trata de informar cómo existe el producto de una forma válida para que si el receptor, si a su vez actúa válidamente, diligentemente, aplicando los derechos y deberes y mismo apliquen en cada relación jurídica vinculada con ello, comprenda por ende válidamente, claramente, tenga conocimiento por ende claro del producto y así tenga clara la forma de dicha IA en lo determinante, es decir, en lo relacionado con la forma en la cual aplican los derechos y deberes para poderse conocer ello, para que se pueda conocer ello y propiamente en lo que sea necesario en cuanto al conocimiento de la IA para que puedan aplicar los deberes y derechos en cuanto a ello. Porque si, por ejemplo, no se conoce un elemento de la IA, no existe la aplicación de los derechos y deberes porque ahí no se está entendiendo en qué consiste esa IA. Y por eso es determinante la capacidad de síntesis, esta característica de la diligencia, que es que se comunique todo de la manera más concreta, pero completa posible. Y por ende, cuando existe publicidad, la comunicación se da en una pieza, en un mensaje, y en general mediante un mensaje concreto, y por ende se debe comunicar todo, por ende de manera oportuna, clara, completa, pero no se trata entonces, porque no se puede hacer, de comunicar el producto como tal, por ende en su integridad, sino de comunicar las características del producto de una forma en la cual el receptor, si es diligente, comprenda, entienda el producto. Se trata de entender el producto y no de verlo por ende completamente, ¿cierto? Otra cosa es que según el caso se trate de la prueba del producto y ahí se esté viendo y se esté usando el producto, se emplee o en general se interactúe con él, incluso no porque se esté usando, pero al menos se observe cómo funciona o de alguna forma se perciba cómo funciona. Entonces, hay que hacer una comunicación válida de la IA y cuando existe como tal una oferta, se ofrece algo en relación con la IA, por ende la oferta debe comunicarse de una forma válida y su aceptación, es decir, el consentimiento en relación con ello debe existir con una forma diligente con base en la diligencia y así existe la aceptación válida y por ende si existe el vínculo jurídico válido entre las partes en relación con la oferta y aceptación y por ende existe la realización válida de lo ofrecido y de lo aceptado y propiamente la realización válida de la relación jurídica involucrada, es decir, que exista, que se forme, que se logre con dicha oferta y aceptación. Y para que esto quede claro, entonces la oferta no siempre es mercantil, no siempre es de una empresa, no siempre proviene de una empresa mercantil comercial, sino que puede tratarse de otra forma de empresa, es decir, de otra forma de actividad organizada que no necesariamente es mercantil, es decir, con ánimo de lucro. Y en general puede tratarse de otra forma de oferta. Por ejemplo, la oferta que se hace por parte de una administración pública frente a una IA que permite que se realicen trámites ante ella. Entonces ahí hay una oferta, sí, pero no es mercantil. Y por eso se trata de la validez jurídica en cuanto al conocimiento de la IA para saber cómo jurídicamente existe la IA, la forma jurídica de la respectiva IA involucrada, el respectivo producto de involucrado, y a la vez para precisamente teniendo esto claro, comunicar ello de una forma válida para que así se comprenda válidamente y en general para que así existan relaciones jurídicas válidas, vínculos jurídicos válidos, una vinculación jurídica válida en lo relacionado con ello. Ahora, desde el punto de vista del entrenamiento de la IA, de la diligencia jurídica en el entrenamiento de IA. Esto es algo confuso porque realmente no se entrena una inteligencia artificial. No existe el entrenamiento de IA, existe la calibración, el ajuste y propiamente el acto de formar la inteligencia artificial, la formación del producto de IA para que exista de una forma válida, cuando existe con diligencia, con base en la diligencia. Porque se entrena a quien tiene capacidad, ¿cierto? De racionamiento, por ende de manera directa, natural, autónoma. Es decir, se entrena es a los seres con la
forma de sujetos del reino propiamente animal, es decir, a los seres humanos y a los seres animales no humanos, quienes tengan capacidad para ser entrenados, como se dan cuenta frente a algunos animales. Y ahí también entra el tema jurídico de si eso es válido o no, todo depende del caso. Pero no se entrena como tal un producto de IA, se ajusta y propiamente se armoniza con el derecho. Entonces se trata de que cada producto precisamente exista con base en la lógica del derecho, con base en la forma de los derechos y deberes según cómo apliquen a la medida de cómo funciona y propiamente existe el producto de cada relación jurídica a la medida por ende de cada relación jurídica vinculada con ello. Y por eso existe el concepto de alucinaciones, entendido como imprecisiones, resultados imprecisos que se dan mediante una IA, pero cuando la IA se crea y en general existe válidamente, no existen alucinaciones, ¿cierto? No es posible que exista. Y aquí hay un tema importante que es el tema que se conoce en algunos ambientes como riesgo de desarrollo. Entonces se dice que como hay cosas que están creándose y que son por ende innovadoras, cosas originales que por ende son innovadoras, no se debe exigir que tengan una coincidencia por ende plenamente, completamente, totalmente, en un 100% con lo definido en el derecho, porque eso bloquearía la evolución, la innovación, el que se creen nuevas cosas. Pero eso no es válido jurídicamente, esto no es diligente. ¿Por qué? Porque es que solo debe existir lo válido, o es que es posible afectar los derechos. No, debe existir la aplicación de los derechos y deberes, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Ese es el deber ser jurídico, en eso consiste el bien, bien en relación con la humanidad, con la capacidad humana para hacer el bien, con la capacidad humana de diligencia, diligente. En eso consiste la diligencia. Y por eso solo debe existir lo que exista, lo que pueda existir de una forma válida jurídicamente, de una forma válida. Por eso es que no existe el derecho a crear IA o el derecho a que esté disponible la IA, o el deber de crear IA o el deber de usar IA o de interactuar con IA. Esto depende del caso y por ende un derecho o un deber solo existe cuando existe lo válido, ¿cierto? Y por ende hay cosas que se intentan presentar o considerar como derechos y deberes y no lo son porque son formas antijurídicas, son algo antijurídico, contrario precisamente a los derechos y deberes. Entonces esto del riesgo de desarrollo no existe, sino que existe es el deber de cumplir con el derecho, el deber de ser diligentes. Entonces, por eso, según la persona involucrada con la existencia de la IA, deben existir etapas de prueba del producto y por ende, previo a ello, etapas de afinación, formación válida del producto. Entonces, esto de las alucinaciones técnicamente significa culpas jurídicas. Jurídicamente significa culpas, formas de incumplimiento del derecho. Otra cosa es, ¿cierto? Lo extraordinario que precisamente, aunque se apliquen los derechos y deberes, exista. Pero incluso cuando existe lo extraordinario, debe existir la aplicación de los derechos y deberes para manejar ello, y por eso siempre existe validez jurídica. En una relación jurídica no existe la interrupción, la inexistencia de la validez jurídica. Entonces, aunque exista algo caótico extraordinario, se debe cumplir con el derecho y por eso existe el manejo válido y por ende incluso existe ahí la mitigación del riesgo y en general el manejo válido de la situación para que siempre vaya existiendo de una forma armónica con el derecho, ¿cierto? Entonces, si en algún elemento de la IA, de un producto de IA, se presenta algo extraordinario, ok, existen complejidades, pero eso se debe manejar diligentemente. Es que el tema de la pandemia aclara mucho esto. O sea, primero ahí está el debate y si hacemos una investigación se aclara de si era previsible o no, ¿cierto? Y segundo, del manejo del fenómeno una vez existió, ¿cierto? Entonces, ahí la diligencia era aplicar los derechos y deberes, pero por eso ahí es importante incluso contar con la democracia válida,
y no con cualquier forma de democracia, porque es que democracia significa el manejo del poder por la mayoría, con base en las mayorías, en la mayoría. Y ese manejo entonces puede ser antijurídico y propiamente ese poder puede ser antijurídico o puede ser jurídico, todo depende, ¿cierto? Entonces, esto es un tema de entender que la IA es una forma que debe ser válida, es decir, es un poder que debe existir para el bien, una forma para el cumplimiento del derecho. Y otra cosa a la vez, para que esto quede claro, es que existan formas, por ende, antijurídicas conocidas como regulación y en general como normas, que ya hemos aclarado, pero reiterémoslo y desarrollémoslo un poco. Entonces, si hay algo excesivo, es decir, propiamente innecesario en relación con el manejo jurídico de la IA, pues esto no es una norma, sino una complejidad innecesaria, una complicación antijurídica innecesaria, ¿cierto? Por ejemplo, el establecer requisitos, por ende, antijurídicos, abusivos, inválidos, para que exista una IA, toda IA. El que, por ejemplo, se debe ir a autoridades del sector público para que se autorice la existencia de cualquier IA. Esto es antijurídico porque precisamente existe la libertad, pero dentro de la libertad, precisamente una de sus características, ¿cierto? Es su límite, su limitación. Entonces, si se trata de IAs con implicaciones precisamente que fundamenten el que debe existir un control antes de que se ponga a disposición la IA por parte de personas externas a la persona que la crea, pues debe existir ello para que precisamente se asegure, se logre que exista de una forma válida jurídicamente. Todo depende del caso, pero el tema es que el derecho no complica la IA, no es una barrera para la IA, al contrario, es lo que viabiliza la vida, por Dios, que es lo bueno, lo que permite que exista la vida. Esto no es algo relativo, es algo objetivo. Por eso cuando existe la aplicación de los derechos y deberes, existe la vida y por ende la IA debe ser válida para el bien. Y por eso no deben existir alucinaciones, salvo que exista algo extraordinario válido y como ya aprendimos, e incluso en ese caso debe ser manejado válidamente, abordado, atendido de una forma válida. Y por eso se trata de que siempre exista con base en un efecto válido y propiamente con base en una forma válida. Es decir, por eso la IA tiene que tener una calidad válida y propiamente una forma válida y en definitiva existir válidamente con base en la diligencia, con base en la validez. Por eso es que la existencia de la IA, la forma de la existencia de la IA, es el todo creado por el resultado de la unión de las formas en las cuales vaya existiendo y propiamente existe la IA en una relación jurídica, en la relación jurídica, en cada relación jurídica. Entonces, si se considera que una IA es un producto para solucionar X necesidad, pero eso no se creó desde el inicio y propiamente no existe con base en los derechos y deberes, pues eso es algo que no es válido. Y no se puede considerar que no, es que yo lo creé así, pero usted ahora debe entrenar la IA para que eso tenga armonía jurídica, si es que usted la quiere usar para, por ejemplo, una actividad relacionada con su profesión de abogado. No, no, no. Todo en últimas debe ser armónico, todo propiamente debe ser armónico con el derecho. Y por eso a la vez es importante aclarar que quien ajusta, es decir, quien si se quiere entrena, quien ajusta la IA, es quien lo deba hacer según cómo apliquen los derechos y deberes a la medida de ellos. No es que lo deba hacer siempre, por ejemplo, el usuario. En algunos casos sí, en otros no. Todo depende de lo que se ofrezca y acepte precisamente y de cómo exista propiamente la IA y propiamente de cómo existan los derechos y deberes y por ende apliquen frente a ello en cada relación jurídica vinculada con ello. Entonces, se trata es de que la IA sea una forma de cumplimiento y de hecho por eso cuando la IA es válida, simplifica, mediante ello se simplifica la aplicación de los derechos y deberes. Se logran formas más simples frente a las normas preexistentes de aplicar los derechos y deberes. Y ahí, por eso la IA es un complemento. Y por eso un abogado diligente no se reemplaza por un producto de IA, pero por ende al ser diligente sí se complementa y por ende sabe cómo existe la IA válida y por ende usa IA válida y por ende se potencia, se empodera, se perfecciona jurídicamente en lo relacionado con cada IA, en lo vinculado con su gestión como abogado, con su actividad de abogado, a la medida de cómo exista cada ser humano como abogado en cada relación jurídica. Entonces se trata de la forma válida de la IA.
Y por eso, reitero, en cuanto a la vez el uso de la IA, por eso a la vez en cuanto al uso de la IA, pues el usuario diligente existe según su perfil jurídico, ¿cierto? Y por eso, como ejemplo, lo previsible e imprevisible, lo posible e imposible, lo que es de su capacidad jurídica depende de cómo existe el usuario, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no se puede decir, no, es que usted como usuario es quien tiene que hacer el mantenimiento técnico del producto de IA, si es, por ejemplo, un usuario doméstico. Pero si es una organización, depende del caso. Incluso porque, por ejemplo, es antijurídico el hacer ventas, lo conocido como ventas atadas. Es decir, por ejemplo, hacer una oferta para el licenciamiento del uso de un producto de IA e incluir dentro de ello, de manera obligatoria, el que se contrate a su vez, para que esté vigente, la licencia, el servicio de mantenimiento técnico, el soporte técnico. Ahí hay una venta atada, es algo antijurídico, algo abusivo, algo culpable. Entonces, como ello no debe existir en algunos casos, precisamente en virtud de la libertad, existe la libertad, por ejemplo, de una organización de contar con su personal técnico o solución técnica en general, bien sea por un personal existente directamente o por un proveedor o aliado o como exista su solución, para atender el manejo técnico en lo que dependa de esta como usuaria, es decir, en lo que depende de la organización usuaria en relación con lo técnico, pero eso no desconoce o no libera propiamente de responsabilidad al vinculado con la existencia válida en cuanto a la operación válida de la IA. O sea, el que ofrece la licencia tiene que asegurar, es decir, ser diligente en que ese producto existe válidamente. Otra cosa es que en cuanto a temas internos de la organización, por ejemplo, en cuanto a la compatibilidad entre dispositivos, softwares, etcétera, ellos cuenten con un soporte, porque está por fuera de lo que depende directamente del producto de IA, para que esto quede claro. Y otra cosa es que a la vez, según la relación jurídica que exista, para usar una IA, se deseen adquirir actualizaciones permanentes o solo se adquiere una versión inicial y ya. Pero esa versión inicial debe ser de calidad válida, es decir, debe existir probablemente la IA de una forma válida en relación con esa versión hasta que culmine la relación, es decir, hasta que deje de existir la licencia, porque si no es un tema de un vicio, ¿no? O sea, aún no hay realmente calidad válida, propiamente hay un incumplimiento del derecho. Y por ende, el alcance de ello, del uso diligente de la IA, depende de cómo existe la libertad y por ende el límite. Y por eso, incluso frente al tema de la actualización del producto de IA ante el usuario, debe darse la actualización de una manera oportuna, continua y donde no se responsabilice al usuario por lo que dependa de la persona que ha brindado la posibilidad de usar un producto de IA ante dicho usuario, ¿cierto? Por eso es importante la oportunidad, porque es que no se puede repentinamente decir, indicar, hacer una actualización y que sea incompatible con el dispositivo del usuario. O, por ejemplo, si se hizo un entrenamiento, una capacitación, una educación, una formación a un usuario, que puede ser un individuo o un grupo, si es que es un usuario, por ejemplo, organizacional, y se basó ello en una versión y de repente, como se indica jurídicamente, intempestivamente, repentinamente, se modifica ello porque se actualiza y hay incompatibilidad o la interfaz, la forma de interactuar, es decir, de emplear las funciones del producto cambia y esto afecta precisamente a la persona usuaria y pues precisamente por eso es importante la oportunidad y la continuidad es lo mismo. Se actualiza la versión, pero debe continuar, debe seguir siempre funcionando el producto para que no se afecte nada. Y a la vez lo actualizado debe funcionar bien desde que se actualiza, o sea, tiene que haber siempre una continuidad en relación con el producto, en lo que sea válido jurídicamente. Y obviamente a la vez el usuario sí es responsable en cuanto a la actualización de lo que dependa de él como usuario. O sea, lo actualizaron y usted se informó válidamente y según el caso fue educado en ello, pues tiene que usar ahora esto con base en lo actualizado. O sea, todo depende de cada quien, como sabemos. Y por eso se trata de la estabilidad jurídica, es decir, de una cultura jurídica válida, es decir, de que cada quien actúe diligentemente a la medida de cada quien.
Y por eso se trata a la vez de una evolución, es decir, de ir mejorando la experiencia del uso y por ende de ir simplificando la forma de ir aplicando los derechos y deberes frente a la IA. Y por eso el cumplimiento del derecho depende de todos y por ende la aplicación de un derecho existe cuando a la vez se aplican los demás derechos y cumplen todos los deberes, depende de todos, a la medida de cada quien. Y por eso a la vez es determinante la diligencia jurídica en la administración de inteligencia artificial. Y por eso la administración depende de cómo exista cada ambiente vinculado con IA y propiamente de cómo exista cada relación jurídica vinculada con IA. Y por eso el ambiente puede ser individual y colectivo, perdón, y por eso propiamente la administración se da a nivel individual y colectivo, porque existe un administrador que a la vez puede ser un usuario cuando administra su propio ambiente como usuario, o un administrador de una organización o un área administrativa, pero a la vez existe un elemento, un fenómeno, una forma colectiva, existe lo colectivo en la organización, porque a la vez el todo de la humanidad vinculada con un producto de ella hace parte de su manejo, ¿cierto? Pero propiamente, para que esto quede claro, el administrador es quien debe ser diligente en el gestionamiento de la IA para asegurar, lograr que siempre exista válidamente en lo relacionado con ello. Y por eso puede existir un ambiente civil vinculado con ello, un ambiente donde se administra, por ejemplo, por parte de una familia, una IA, ¿cierto? O por parte de una fundación o de una cooperativa, si no existe algo mercantil, etcétera, o por parte de una comunidad vecinal, etcétera, o a la vez existe una administración a nivel mercantil y a la vez a nivel del sector público. Como decíamos a nivel de la gobernanza de la IA, de lo conocido como gobernanza de la IA, lo clave, lo determinante es que todo esté articulado para que sea efectiva la administración y propiamente para que se logre la existencia de la IA válida, para que se logre que la IA exista de una forma válida a la medida de cada quien. Por eso es que la administración propiamente no depende solo de una persona, sino de que cada quien administre bien lo que le corresponde para que esto también quede claro, sin perjuicio de que existan formas administrativas específicas a la vez para que efectivamente quede claro. Y propiamente pueden existir ambientes especiales o sui generis que no se vinculan exclusivamente con lo mercantil o con lo público, o con lo civil, sino que involucran elementos de varias formas, es decir, un ambiente que se vincula con lo público, pero que a la vez es mercantil porque se trata de un producto de IA creado por una empresa mercantil, provisto por una empresa mercantil, pero usado por una administración pública. Y a la vez administración pública que interactúa con ciudadanos, entonces ahí está también lo civil, todo depende del caso, ¿no? Y por eso se trata de la administración diligente por ente total. Y por eso se trata de crear buenas prácticas, de lograr, de contar con buenas prácticas jurídicas. ¿Y qué son buenas prácticas jurídicas? Cualquier forma de cumplimiento del derecho. Cualquier forma mediante la cual se aclare cómo se cumple con el derecho en general y a la medida de algo específico. Por ejemplo, a la medida de la IA, a la medida de una organización o en general a la medida de la IA. Y por eso las buenas prácticas deben incluir, por ejemplo, cómo se aplican los derechos y deberes en temas específicos, en fenómenos específicos, en particularidades de la IA, vinculadas con la IA, en temas específicos en relación con la inteligencia artificial. Por ejemplo, frente a la explicabilidad, es decir, la transparencia, es decir, la claridad de la forma en la cual una IA existe de una forma válida, ¿cierto? Y en cuanto en general a la gestión diligente del riesgo, ¿cierto? Porque es que si, por ejemplo, se considera que la gestión del riesgo se basa en aclarar que existen riesgos prohibidos, permitidos y que dentro de los permitidos hay riesgos intermedios y riesgos bajos, pues esto no es suficiente porque esto no es algo jurídico, esto es una explicación desde el ser, pero no del deber ser jurídico. Y es que explicar esto jurídicamente, aterrizar cómo aplican los derechos y deberes frente al manejo del riesgo. O sea, cómo aplican los derechos y deberes frente al riesgo vinculado con la IA. Y ahí sí, si se aplican, existe el manejo válido del riesgo, la gestión válida y diligente del riesgo. Y por eso hay que tener la claridad de qué significa riesgo jurídicamente, es decir, cualquier posibilidad de inaplicación de los derechos y deberes.
Y por eso se trata, como siempre, de la aplicación de lo definido en el derecho, es decir, de tener un compromiso con la autorregulación válida y de aplicar ello, de hacerlo efectivo, porque si se considera que buenas prácticas son documentos y en general elementos teóricos, pues esto no es una buena práctica, es una parte de las buenas prácticas, pero como tal la buena práctica es cuando está el conocimiento de cómo se cumple con el derecho y su aplicación, cuando se van simplificando, logrando formas cada vez más simples, más claras, amigables, de cómo se cumple con el derecho y se aplica a ello, por ende de la forma cada vez más simple, de una forma simple, de la forma más simple posible propiamente de la medida de cada caso. Y por eso se trata de a la vez de contar con un control válido, por ende válido, armónico con el derecho, no de algo antijurídico, frente a las posibilidades y restricciones en relación con la interacción ante la IA. Y por ende debe haber un ambiente integral, un carácter integral en el cumplimiento del derecho y en cuanto al control ante posibles incumplimientos del derecho o como tal incumplimientos del derecho. Posibles incumplimientos cuando existe un riesgo de incumplimiento pero no se ha incumplido y se toman medidas por ende oportunas, válidas, por ende integrales, contundentes. Es decir, se solucionen los problemas válidos para que exista la solución y no lleguemos a problemas inválidos, no exista, no se generen problemas inválidos. Y en cuanto al incumplimiento, un control válido interna y externamente. Internamente, pues por parte de la forma de control que exista válida frente al incumplimiento y externamente por parte precisamente de las formas del Estado y propiamente del mundo de derecho para controlar el incumplimiento del derecho, propiamente para aplicar lo definido en el derecho, los derechos y deberes frente al incumplimiento del derecho que exista ante una IA. Pero reitero, este es el enfoque excepcional porque una vez se causa un daño mediante una IA, esto realmente, por un lado, no es por eso, por ende, es decir, no es por consiguiente plenamente controlable y por su parte, esto no genera satisfacción jurídica, no hace que los derechos y deberes se apliquen porque sean inaplicables. El deber ser jurídico es cumplir con el derecho en el inicio y desarrollo de cada relación jurídica vinculada con IA y a la vez, por supuesto, debe existir el manejo, como he indicado, válido de conflictos, es decir, la solución de conflictos, por ende válidamente, existentes con el incumplimiento del derecho, por el incumplimiento del derecho ante la IA. Entonces, por eso aquí no se trata de considerar que existe la figura del oficial de cumplimiento enfocado solo, por ejemplo, en el control del lavado de activos porque es que eso no es cumplir con el derecho, es una de las partes. Ahí es que velar porque o sea, asegurar, lograr que se cumpla con el derecho, velar porque se cumpla con el derecho y propiamente lograr que se cumpla con el derecho. Que existe el cumplimiento del derecho y contar con controles válidos. Válidos, válidos porque hay que tener en cuenta que no se trata en todos los casos de autoridades de sectores públicos. Por ejemplo, una empresa mercantil no puede, perdón, contar con un control basado en una figura como si fuese jurisdiccional porque no son jueces. Entonces, ahí también depende de cómo existe el caso y cada quien debe actuar válidamente. Pero reitero, lo determinante, lo ideal es que exista la cultura jurídica de cumplimiento y que se cumpla como tal con el derecho. Es decir, que exista la cultura válida, la cultura jurídica, la cultura del cumplimiento, la cultura diligente, y esto significa que existe el conocimiento claro de cómo aplican los derechos y deberes y su aplicación en este tema en relación con la IA y por ende en general. Y a la vez se trata de la mejora de las formas de administración para que se retroalimenten precisamente estas formas y se vayan detectando precisamente novedades y formas de mejora, posibilidades de mejora, porque incluso, como ya vimos desde el inicio, puede que exista buena fe, pero no se logre cumplir con el derecho, no exista diligencia. Entonces, esto no es suficiente para que se logre cumplir con el derecho, pero de todas maneras es algo positivo porque al menos existe, es decir, porque existe propiamente la intención de cumplirse con el derecho. Entonces, ok, existió, por ejemplo, una negligencia, un incumplimiento del derecho sin que existiese la intención de ello, pero por un descuido se ha incumplido con el derecho, pero se retroalimenta la forma administrativa y propiamente la forma del cumplimiento del derecho y se aprende precisamente con esa experiencia que las cosas se deben hacer así y no así. Entonces, hay una retroalimentación o incluso desde el punto de vista de la diligencia, se ha cumplido con el derecho, no ha existido un incumplimiento, pero se ha detectado que se puede mejorar porque se han logrado formas más simples de cumplir con el derecho en esto y en esto. ¿Cierto? Incluso nos hemos articulado más con los usuarios, ¿cierto?
y con las administraciones públicas y por ende todo funciona más fluido y por ende más efectivo y por ende más simple, más simplemente. Y a la vez se trata de la adaptación, de que cada quien se adapte a esta cultura y de que propiamente todo se adapte a la cultura de la validez jurídica de la diligencia y por ende que cada producto de IA se adapte al derecho y no que los seres humanos y el derecho se adapte a la IA, porque es que la IA es el ser, no el deber ser jurídico. Y por eso reitero lo que les comentaba inicialmente, hay que contar con indicadores del cumplimiento del derecho y hay que lograr formas, como les he reiterado, cada vez más simples de cumplir con el derecho. Es que lo determinante es tener claro que el derecho viabiliza, es lo que hace que las cosas se puedan hacer y por ende se hagan, es decir, se hagan bien. Lo lamentable es que tengamos visiones confusas sobre el derecho, considerando que el derecho es un conjunto de normas que complican la vida o que el derecho solo consiste en defender antijurídicamente a alguien o que el derecho consiste solo en una parte de él. No, hay que conocer el derecho y los derechos y deberes y aplicarlos y así es, estamos mejor, así el mundo está bien, así existe la validez jurídica, eso es lo inteligente, es lo diligente. Y así vamos logrando formas cada vez más simples de estar bien. Y frente al control externo de la IA, la diligencia jurídica existe como he indicado en cuanto a los sectores privado y público, y en cuanto al sector público, pues ese control existe por parte de la comunidad civil, la comunidad humana en relación con ello, y por parte de controles específicos que existen por parte de los sectores privados, del todo del sector privado, por parte del todo del sector privado. Por ejemplo, controles frente a una solución basada en una inteligencia artificial para la seguridad de la información, tanto de esta inteligencia artificial, es decir, para la seguridad de la información en relación tanto de ese producto de IA que brinda esa solución como de inteligencias artificiales conectadas con dicho producto, ¿cierto? O controles específicos, por ejemplo, como los comités que existan para ir detectando cumplimientos e incumplimientos frente a la IA por parte de sectores privados o por parte incluso del sector público, por supuesto, y a la vez hay que tener en cuenta un nivel de complejidad. El control externo se da por parte de cualquier ser humano que exista externamente a la forma en la cual existe la IA y propiamente a la forma de la persona que crea y pone a disposición una IA y por ende todos debemos, o sea, todos podemos y debemos controlar la IA y por ende existe el deber de denunciar lo antijurídico y propiamente el deber de hacer que todo exista válidamente. Es decir, hay que tener en cuenta el concepto de humanidad. Todos somos parte del bien, todos somos parte del derecho, de la validez jurídica, de la aplicación de los derechos y deberes. Y la IA es una solución, es una forma del bien. Si somos diligentes, si entendemos esto claro, si lo aplicamos, si nos basamos en la cultura diligente. Y a la vez el sector público, en cuanto al control, se basa en lo conocido como debido proceso, que en últimas es la forma de aplicar los derechos y deberes en el manejo de procesos y por ende de los procedimientos dentro de los procesos para realizar controles frente al cumplimiento o incumplimiento del derecho ante la IA. Porque no solo se trata del control ante un incumplimiento del derecho, sino también controles, por ejemplo, auditorías para confirmar si algo cumple o no, si una IA cumple o no con el derecho, ¿cierto? Etcétera. Entonces se tratan últimas del manejo diligente y precisamente de detectar qué es lo controlable y lo incontrolable, porque como he indicado, no todo es controlable. O sea, dado el efecto multiplicador de la IA, una vez se afecta algo, esto ya no se controla. O sea, hay que tener en cuenta que esta figura de la reparación solo es en cuanto a lo reparable. Y a la vez hay que tener en cuenta que la dimensión de la restitución de derechos no existe por ende totalmente, plenamente, porque los derechos inaplicados sean inaplicados, no se pueden aplicar, ¿cierto? Y por eso lo justo es lo que se ajusta al derecho y propiamente lo justo es cumplir con el derecho. En lo demás existe la justicia desde el punto de vista de la validez, es decir, del hecho de haberse aplicado los derechos y deberes para solucionar un conflicto con un incumplimiento por un incumplimiento del derecho ante la IA, pero esto como tal no es lo bondadoso, no es el ideal, no es el deber ser jurídico. Es algo bueno, sí, porque se maneja de una manera pacífica, civilizada, válida, diligente, y por ende se soluciona el conflicto, pero no es como tal la forma, por ende, total del bien. El bien es cumplir con el derecho, por ende, en cada momento. Y por eso, en cuanto a la dimensión del control,
es fundamental detectar lo controlable y lo incontrolable, y propiamente promover la cultura del cumplimiento del derecho. Y a la vez hay que tener en cuenta el tema de las incompatibilidades jurídicas, o sea, las inquietudes que se pueden dar frente a las incompatibilidades jurídicas, porque se considera en algunos ambientes que el derecho es algo exclusivamente local, que depende de cada cultura, y esto no es así porque ya hemos visto que el derecho es un todo, el todo de la forma de los derechos y deberes por el algo universal. Otra cosa es que existan controles nacionales, extranjeros, internacionales, y propiamente que existe la forma total, universal del control. Pero no existen incompatibilidades jurídicas, porque es que hay que tener claro que en relación con el derecho no existen los sistemas jurídicos. O sea, no existe como parte del derecho lo conocido como civil law, es decir, como derecho romano-germánico, derecho continental, o como common law, derecho anglosajón, derecho consuetudinario, derecho común, ¿cierto? Sino que existe es el derecho. Y en lo relacionado con dichos sistemas jurídicos se aclaren derechos y deberes, eso sí es parte del derecho, eso es parte del derecho, pero como tal no existen los sistemas jurídicos como una forma que defina qué es el derecho. Y por ende, como ya sabemos, existen los derechos y los deberes y propiamente las normas, es decir, existe el derecho, es decir, existe el deber ser jurídico, y ahí es que, perdón, cumplir con él, es decir, ahí es que hacer que cada relación jurídica vinculada con IA coincida con el deber ser jurídico, con su deber ser jurídico, con la forma en la cual existe el deber ser jurídico, con la forma en la cual aplican los derechos y deberes a la medida de ello, con la forma en la cual aplica lo definido en el derecho a la medida de ello. Y así existe la inteligencia artificial válida al existir en una relación jurídica válida, en relación con una relación jurídica válida. Y por eso se trata de la gobernanza del gobierno diligente, de la actuación propiamente diligente en relación con la IA, del gobierno diligente, y propiamente de autogobernarnos, de autorregularnos diligentemente, de ser diligentes en relación con la IA, de articularnos, tener armonía jurídica, colaborar, pero que cada quien asuma lo suyo, porque es que este enfoque, por ejemplo, de que todo es colectivo es impreciso, porque cada ser humano por ende es único, cada quien debe asumir lo suyo y como resultado, colectivamente se cumple con el derecho. Y hay que por ende hacerlo de manera completa, es decir, con diligencia a la medida del caso y por ende totalmente, porque como todo está conectado, propiamente la inteligencia artificial válida existe cuando el todo de ella, es decir, cuando el todo de la IA existente, que existe, que exista, por el resultado de la unión de cada IA, existe de una forma válida. Es decir, cuando cada relación jurídica vinculada con IA es válida. Porque si aquí se hace un esfuerzo en esta relación jurídica, es decir, existe diligencia, pero en otra no, pues ya existe la afectación, ¿cierto? Entonces todos debemos hacerlo, pero para que esto igualmente quede claro, no se trata del mundo perfecto, porque no somos perfectos, pero sí de que somos perfectibles, de irnos perfeccionando, de ir entendiendo que esta es la solución y de aplicarla y propiamente tener claro que es la única forma en la cual existe el bien en relación con la IA. Y ya hemos comentado esto, pero cerremos los mensajes. En cuanto a la diligencia jurídica en la actualización de la IA, lo clave es aclarar cómo aplican los derechos y deberes frente a esa actualización en cuanto a una interacción diligente entre las partes. Como les comentaba, a nivel comunicativo, para que se tenga claro cuándo se va a hacer una actualización y cómo existe, y a la vez para que se actúe válidamente una vez exista la actualización, ¿cierto? Y por eso la actualización hace referencia a lo que existe dentro de la IA, es decir, a la actualización del producto de IA como tal, y a actualizaciones alrededor, es decir, en los ambientes relacionados con la IA, ¿cierto? Porque si, por ejemplo, se implementa un control de accesos a nivel de la infraestructura, a nivel de las instalaciones, por ende físicas de una organización, pues eso hace parte de una forma de actualización en relación con la IA, pero no es la actualización del producto de IA. Entonces, eso también hay que preverlo para que siempre se vaya armonizando cada relación jurídica a la medida de las novedades precisamente que existan en relación con ello, alrededor de ello, y así siempre se vaya logrando armonía jurídica frente a la IA. Ahora, una vez existen lesiones de derechos y daños, precisamente por una actualización manejada indebidamente, es decir, que no se comunicó oportunamente, o una actualización que fue una desmejora y propiamente la inclusión de una calidad antijurídica en una IA, pues digamos que ahí se generan lesiones de daños, lesiones de derechos, perdón, y causación de daños, pero según el caso, esto es posible de solucionar, porque es también importante tener en cuenta que como no se trata de lo perfecto, si existe la autorregulación válida, las partes y por ende la buena fe, es decir, si existe la diligencia, las partes pueden
buscar, intentar soluciones y lograr soluciones, logran soluciones. Entonces puede que se diga, sí, mire, es que realmente me afectó en este momento porque no pude usar la herramienta, el producto, pero no hay problema. Por fortuna fue en horas de la mañana donde yo estaba haciendo un manejo interno no vinculado con un cliente y no se afectó relevantemente nada, entonces continuemos y por favor ajusten. O sea, no hay que pensar que todo se debe basar en el litigio, ¿no? En complejizar los conflictos, pero obviamente hay que tratar de prevenirlos, ¿no? Hay que enfocarse en la prevención, pero hay que considerar que precisamente la autorregulación válida también consiste en solucionar, en viabilizar la relación jurídica, en que la relación se realice y por ende se atiendan las necesidades por las cuales las partes, los seres humanos propiamente se relacionan en este tema en relación con inteligencia artificial, ¿cierto? Y a la vez por eso es que no hay que ser descontextualizado, ¿cierto? Y por eso, por ejemplo, no hay que decir, no, es que mire, usted tiene que mostrarme la autorización que yo le di para tratar mis datos personales, si no lo voy a superdemandar y acabaré con su vida. No. ¿Por qué? Porque es que todo el derecho existe también el criterio, es decir, la característica, el fundamento jurídico del interés legítimo. Yo no lo ofendí con esto, no afecté ningún derecho propiamente, esto no es lo conocido como spam, un mensaje antijurídico, no. Es algo, usted, digamos, usted es abogado, le envié esto, porque usted es abogado, le gustó, bien, y lo conocerá, no le gustó, solicite que no le envíen más y ya. Ya si la persona insiste y le envía de nuevo el mensaje, ahí sí hay una intromisión y en general una contaminación, algo antijurídico propiamente. Entonces hay que tener ese contexto, ¿sí? Y no porque una norma diga siempre se requiere autorización, consentimiento expreso, escrito, etcétera, se debe tener eso como la regla única. No, no, el derecho es un todo, tengamos esto claro, por eso se trata de la flexibilidad jurídica, de la adaptabilidad jurídica, de ir ajustando, adaptando la relación jurídica de una forma en la cual se vaya cumpliendo con el derecho. En este caso, en relación con la IA, y se trata de la responsabilidad jurídica de que cada quien, perdón, asuma lo que le corresponda frente al cumplimiento e incumplimiento. De hecho, por eso no se trata de negar la responsabilidad jurídica, sino de reconocerla y en eso consiste una defensa válida, de hecho, en un litigio o en cualquier otro mecanismo de solución de conflictos. Y así todo se resuelve precisamente, válidamente, efectivamente, ágilmente y válidamente, diligentemente. Y a la vez, reitero, se trata de la optimización de la mejora de la experiencia del usuario frente a la IA y propiamente de la diligencia y por ende de la evolución, de ir logrando formas cada vez más simples de conocer y por ende aplicar los derechos y deberes en relación con la IA, incluido a través de la IA. Y se trata por ende de una claridad en derecho. Por eso en Juridia formamos superabogados en IA